Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta cápsula de la ayudantía de sistemas psicológicos de este año. Esta cápsula está dedicada al texto de Teoría General de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy. La relevancia de la Teoría General de Sistemas de Psicología es muy importante esta reflexión sobre esta teoría, en la medida en que le confiere a la psicología una perspectiva distinta de su realización y de su acción. La teoría general de sistemas nos permite comprender no solamente los fenómenos científicos, sino también los fenómenos humanos desde una perspectiva distinta en la medida en que podemos verlos a todos ellos como ensamblados, como ensamblajes de partes que entre sí tienen una relación y se influyen mutuamente. Algunas nociones previas básicas que nos van a servir para comprender el texto. Lo primero es decir que Ludwig von Bertalanffy es un científico alemán nacido en 1901 y fallecido en 1972. En concreto, él era biólogo y sus reflexiones sobre no solamente la ciencia, sino sobre los objetos que él estudiaba, por ejemplo los seres vivos, le llevaron a plantear, a pensar la posibilidad de comprender los fenómenos de la ciencia y los objetos de la ciencia desde una perspectiva contraria al atomicismo, es decir, contraria a la separación en átomos, digamos, o en partes indivisibles, sino una mirada de conjunto, una mirada que abarque todos los fenómenos en la mayor cantidad posible, por supuesto, pero que los abarque en una visión unitaria. Y esta propuesta de von Bertalanffy se concreta finalmente en un texto, un libro de él, de 1968 llamado Teoría General de los Sistemas, que es un decantado de una reflexión que él viene llevando desde hace mucho tiempo. Y la idea fundamental de este texto de Teoría General de los Sistemas consiste en plantear que existe la posibilidad de fundar una ciencia formal de las ciencias empíricas que estudie los procesos y leyes análogos entre ellas, lo que él va a llamar el isomorfismo, independientemente de los distintos objetos que cada ciencia estudie. Por supuesto, cada ciencia tiene un objeto. La biología, los seres vivos, la física, los fenómenos de la naturaleza en cuanto móviles, por ejemplo, la química, los fenómenos químicos, etc. Pero cada una de estas ciencias, independiente de su objeto, va a decir Bertalanffy, opera de una cierta manera análoga. Existen ciertas normas, ciertos principios que rigen este funcionamiento. De esta manera, la teoría general de los sistemas se propone realizar una metamirada de las distintas ciencias enfocándonos en aquellas características comunes a todas ellas. Por eso es una ciencia formal, porque a diferencia de las ciencias empíricas que tienen un objeto, valga la redundancia, empírico, la ciencia formal se va a encargar de la forma en que la ciencia opera, de la estructura formal de la ciencia. Además, va a decir von Bertalanffy, la ciencia moderna tiende a teorías generalizadas dentro de sus campos, lo que se suele llamar, por ejemplo, las teorías unificadas, ¿no? Entonces, la teoría general de los sistemas apunta a eso mismo, a una mirada unificada, unificante, de qué significa hacer ciencia, cómo opera la ciencia y que se pueden plantear algunos principios comunes a todas ellas. El concepto principal, a mi juicio, dentro de esta teoría es la noción de sistema. Sistema es una palabra que se puede entender de muchas maneras, pero desde una perspectiva filosófica que para nosotros va a ser relevante aquí. Sistema es la articulación ordenada de elementos en una unidad. Es una articulación ordenada en la medida en que hay una estructura, no es un conjunto, no es simplemente multiplicidad unida de manera aleatoria o al azar, sino que se establece un nuevo orden, y esa es la articulación. La diversidad de elementos no se pierde, sino que se resignifica en una unidad de sentido cuyos elementos interactúan entre sí. Un buen ejemplo de sistema desde esta perspectiva pueden ser los seres vivos, por ejemplo. Los seres vivos son, desde una perspectiva atomicista, un conjunto de órganos que funcionan relativamente de manera relacionada, pero que se puede analizar cada una de sus partes de manera independiente, por ejemplo, el cerebro, el vaso, el estómago, los ojos, etc. La noción de sistema, o dicho de otra manera, el animal como un sistema, el ser vivo como un sistema, consiste en ver la mutua relación, la interrelación de esas partes y que el animal, en cuanto a unidad de esas partes, como conjunto, es más que la mera suma de esas partes.
Por eso es una unidad de sentido, porque tiene una significación más allá del mero conjunto. Así va a decir Bertalanffy, existen modelos, principios y leyes aplicables a sistemas generalizados o a sus subclases, sin importar su particular género, la naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o fuerzas que imperen entre ellos. Parece legítimo pedir una teoría no ya de sistemas de clase más o menos específica, sino de principios universales aplicables a los sistemas en general. Va a decir von Bertalanffy, todo sistema involucra algunos ciertos principios y algunas ciertas normas, y estos principios y normas, en cuanto proceden de una ciencia formal, la llamada teoría general de los sistemas, se aplican a todas estas ciencias en general. Un ejemplo que podemos encontrar en el texto es el siguiente. En diversas ciencias pueden realizarse modelos matemáticos que operan bajo los mismos principios. La matemática, en cuanto a ciencia formal, es un buen modelo o una buena base para justamente modelar a las demás ciencias. Por ejemplo, el crecimiento exponencial, que podemos encontrarlo en bacterias, en animales, en humanos, en poblaciones en general. El principio es el mismo. El objeto, la bacteria, el animal, el ser humano, varía. Y ahí varían las distintas ciencias. Pero el principio de explicación, el crecimiento exponencial, es el mismo. En este sentido, las leyes de cada ciencia poseen un cierto carácter análogo a pesar de sus diversas diferencias de contenido. La ley matemática, por ejemplo, el crecimiento exponencial, es la misma. Por eso, von Bertalanffy va a decir, es necesario estudiar no solo partes y procesos aislados de manera atómica, sino también resolver los problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican. Por eso se habla de teoría general de sistemas. Sistemas en cuanto a partes compuestas, co-colocadas, coordenadas de manera que forman una unidad de sentido. Por ejemplo, en la psicología, va a decir Bertalanffy, existe también esta misma tendencia. Dice él, en tanto que la clásica psicología de la asociación trataba de resolver fenómenos mentales en unidades elementales, átomos psicológicos, se diría, tales como sensaciones elementales, pensemos por ejemplo en Wundt, la psicología de la Gestalt reveló la existencia y la primacía de todos psicológicos, que no son sumas de unidades elementales y que están gobernadas por leyes dinámicas. La Gestalt es un muy buen ejemplo en psicología de una visión sistémica de los fenómenos psicológicos. El fenómeno psicológico no es, por así decirlo, la suma de las partes diferenciadas, como podríamos pensar como era el semestre pasado con von Helmholtz, por ejemplo. El fenómeno psicológico es una unidad de sentido y el que crea esa unidad de sentido es la mente humana. De esa manera, el fenómeno psicológico no es la suma de sus partes, sino que es más que esa suma. Es una unidad de sentido que trasciende y que abarca de manera completa, unitaria, a esos fenómenos. Dice von Bertalanffy de aquí que adelantemos una nueva disciplina llamada Teoría General de los Sistemas. Su tema es la formulación y derivación de aquellos principios que son válidos para los sistemas en general. Es decir, por eso va a ser una ciencia de corte formal, porque se va a encargar de hacer abstracciones de abstracciones. Las ciencias son abstracciones de fenómenos naturales y lo que va a buscar la teoría general de sistemas es una abstracción, una metamirada de esos fenómenos abstractos que llamamos la ciencia. Conceptos, modelos y leyes parecidos surgen una y otra vez en campos muy diversos, independientemente y fundándose en hechos por entero diferentes. Las distintas ciencias poseen distintas leyes, pero todas ellas guardan analogías y semejanzas. Y nuevamente el mejor ejemplo es la matemática. Pensemos que la química, la física y otras ciencias de corte cuantitativo recurren todas a la matemática. Y todas recurren a operaciones como la suma, la resta, la exponenciación. Todas esas operaciones matemáticas formales logran dar cuenta hasta cierto punto de los fenómenos que cada una de esas ciencias estudia. La teoría general de sistemas, o TGS en breve, apunta a la formulación de principios válidos para todo sistema. Se diría entonces que una teoría general de los sistemas sería un instrumento útil al dar modelos utilizables y transferibles entre diferentes campos. La teoría general de sistemas, en ese sentido, se propone no hacer una ciencia de la ciencia en general, sino una ciencia de las ciencias, por así decirlo. De las ciencias en cuanto a fenómenos
humanos y fenómenos de comprensión de la naturaleza, de los fenómenos del mundo, pero mirado de una perspectiva abstracta, abstractizando, por así decirlo, valga el neologismo, abstrayendo, ahí está, abstrayendo estos fenómenos y buscando las leyes formales que ellas tienen. Y una de estas leyes formales, o uno de los principios, mejor dicho, de estas leyes formales es la noción de isomorfismo. Por isomorfismo podemos entender que los distintos fenómenos en las distintas ciencias presentan formas análogas. De ahí, del griego, isomorfismo viene de la misma forma, ¿cierto? Isomorfé. Por ejemplo, en los modelamientos matemáticos. Un ejemplo muy decidor en este sentido es pensar justamente en los modelos matemáticos en las fórmulas. Si uno piensa en fórmulas matemáticas, independiente de la ciencia que sean, siempre va a encontrar sumas, restas, divisiones, a pesar de que los fenómenos que estudien esas normas, esas reglas, son distintos. Dice Bertalanffy, hallaremos que existen modelos, principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados, sin importar su particular género, elementos y fuerzas participantes. El isomorfismo que discutimos es más que mera analogía. No se trata de que haya una cierta semejanza, digamos, a nivel metafórico. Este isomorfismo es consecuencia del hecho de que en ciertos aspectos pueden aplicarse abstracciones y modelos conceptuales coincidentes a fenómenos diferentes, lo que decíamos recién. Distintas ciencias estudian distintos objetos de una manera, de una forma, de una perspectiva formal análoga, o al menos de una perspectiva formal isomórfica, podríamos decir, tomando el término de von Bertalanffy. Así, dice el autor, parece que existen leyes generales de sistemas aplicables a cualquier sistema de determinado tipo, sin importar las propiedades particulares del sistema ni los elementos participantes. Estas consideraciones conducen a proponer una nueva disciplina científica que llamamos teoría general de los sistemas. Su tema, y aquí viene el nudo del asunto, su tema es la formulación de principios válidos para sistemas en general, sea cual fuere la naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o fuerzas reinantes entre ellos. Esta cita es especialmente importante porque esta es una declaración de principio de Bertalanffy, que es lo que él quiere lograr con la teoría general de sistemas. Fíjense que el nombre de la disciplina no es teoría general de la ciencia, es teoría general de sistemas, y un subconjunto de esos sistemas son las ciencias propiamente tales. Por eso la teoría general de sistemas, en cuanto a disciplina formal, se puede extrapolar o se puede aplicar a otros sistemas que nosotros ya habíamos nombrado, por ejemplo los animales, los seres vivos, y desde una perspectiva psicológica, una aplicación que encontró esta disciplina es la terapia de familia, la terapia familiar sistémica, ¿no? Entendiendo a la familia, al conjunto de personas, más que como la mera suma de integrantes, padre más madre más hijos, sino que es una unidad articulada que entre los miembros de la familia se producen relaciones, hay interacción y esas interacciones repercuten en el resto de los familiares. Ahora, la teoría general de sistemas, según la misma declaración de principios de Bertalanffy, es o pretende ser una ciencia general de la totalidad. Y la pregunta que nos podemos hacer ¿es esto posible? ¿Una ciencia general de la totalidad? Desde una perspectiva filosófica, esta frase me recuerda, por lo menos a mí, a Aristóteles, cuando dice que la filosofía primera es una ciencia de la totalidad o de lo universal, ¿no? La filosofía primera es lo que él llama la filosofía, en el fondo, lo que nosotros llamamos ahora metafísica. ¿Es eso posible? ¿Es posible saber la totalidad? Si uno lo piensa de una perspectiva, digamos, de objetos concretos, conocer los principios formales de todas las ciencias o todos los sistemas no me da el conocimiento de las cosas individuales en su individualidad. Si hacemos la relación, por ejemplo, con Sartre o con Heidegger, que veíamos en las cápsulas anteriores, una mirada abstracta, formal, aislada de la individualidad no me da cuenta de la individualidad misma, por así decirlo. Ahora, el interés de Bertalanffy es distinto del de Heidegger y Sartre, por supuesto, pero desde una perspectiva psicológica hay una posibilidad de relación entre ellos. De todas maneras, quedémonos con la idea fundamental de que la teoría general del sistema busca establecer estas normas, estas reglas, estos principios comunes isomórficos a las distintas ciencias y a los distintos sistemas en general. Por esto,
la teoría general de sistemas de Bertalanffy va a ser, en forma elaborada, sería una disciplina lógico-matemática, puramente formal en sí misma, pero aplicable a las varias ciencias empíricas. Es disciplina formal, como decíamos antes, porque se encarga de estudiar la forma, no se encarga de estudiar a cada ciencia en sí misma, sino, por así decirlo, se encarga de estudiar lo científico en cada ciencia, lo que hay de ciencia en cada ciencia. Y va a plantear Bertalanffy que esto se pone de manifiesto en las metas principales de la teoría general de sistemas, y él va a enumerar 5 en concreto. Primero, hay una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias naturales y sociales. Las ciencias en general, por una parte, tienden a la especialización, es decir, a ser cada vez más específicas y cada vez más orientadas a partes de lo que antes era su objeto, pero también hay una tendencia a integrar esas partes. Ya no se trata solamente de hacernos muy expertos en un aspecto de un objeto, sino en tratar de ver cómo todos los expertos, los distintos expertos sobre un aspecto de un objeto pueden integrar esas miradas distintas en una comprensión más global, más total del objeto. 2. Tal integración, que menciona el punto 1, parece girar en torno a una teoría general de los sistemas, es decir, a una búsqueda de los principios, leyes y normas abstractos formales que rigen cómo opera y cómo procede y cómo se comporta cada sistema. 3. Tal teoría, la teoría general de los sistemas, pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría exacta en los campos no físicos de la ciencia. Cuando Bertalanffy se refiere a campos no físicos, está pensando en una perspectiva que tenía la ciencia alemana en concreto, que consiste en plantear que la ciencia es de corte positivista. Es decir, la ciencia en primera instancia y en primera línea es aquello que es medible, que es cuantificable. Y el mejor ejemplo para los científicos alemanes de ese principio era la física en concreto. La física, iba a decir Max Planck, por ejemplo, un famoso físico alemán, solo es real lo que es medible, lo que es cuantificable. Y la física, desde esa perspectiva, cumple a cabalidad con esa perspectiva. Cuando hablamos de campos no físicos, nos estamos refiriendo simplemente a otros campos, por ejemplo, las ciencias humanas o las ciencias que involucran distintos fenómenos aparte de fenómenos matematizables. Entonces, la teoría general de sistemas va a plantear que esa teoría puede ser un recurso importante para alcanzar mayor exactitud en estos campos no físicos de la ciencia. 4. Al elaborar principios unificadores que corren verticalmente por el universo de las ciencias, esta teoría nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia. Recuerden que estamos buscando principios, normas, fundamentos de todo obrar científico, de toda perspectiva científica en cuanto científica. Por eso, la unidad de la ciencia ya no va a estar dada por su objeto, o mejor dicho, la unidad de las ciencias no va a estar dada por los diversos objetos que tienen, porque son todos distintos, sino no solamente por el método tampoco, sino sobre todo por estos principios y por estas normas, estas leyes universales, unificadoras que va a encontrar la teoría general de sistemas. Y esta es, digamos, una meta principal también de Bertalanffy. La teoría general de sistemas y esta unificación a la que se puede llegar puede conducir a una integración de las ciencias que hace mucha falta en la instrucción científica. Y aquí ya estamos ya directamente hablando de formación científica. Los científicos, cuando se forman en sus distintas disciplinas, lo hacen de maneras distintas, poniendo énfasis y acentos en distintas cosas. El físico se forma de una manera distinta al químico, al biólogo, al matemático, etc. Entonces, se puede buscar un cierto principio, no solamente unificador del quehacer del científico, sino también un principio unificador de la formación del científico. Y eso puede conducir en última instancia a mayor unificación y a mayor homogeneidad en la ciencia. Y algunos ejemplos de aplicación de la teoría general de sistemas que podemos encontrar son, por ejemplo, la física, donde se plantean distintas disciplinas científicas y distintas disciplinas físicas, pero todas ellas responden a un cierto marco de comprensión común de su operar. La termodinámica, con algunos principios que son aplicables y extrapolables a otros principios y a otras disciplinas científicas, y la biología. En la psicología, como decíamos, es posible encontrar miradas holísticas como la Gestalt. Cuando
la psicología intenta comprender al ser humano, tiene esta doble dirección a la que puede recurrir en función de lo que considere mejor. Una mirada atomicista, es decir, comprender al ser humano como un conjunto de partes, mente, cuerpo, incluso si nos vamos a nivel neurocientífico, las distintas partes del cerebro, las distintas partes del sistema nervioso, etc. Y la otra dirección consiste en una mirada holística, una mirada del todo, comprender al ser humano como un todo unificado de sentido y en cuanto a fenómeno inserto en una sociedad, en una familia, en un grupo de relaciones humanas que también afectan su conducta. Pensemos entonces que si la psicología quiere comprender al ser humano no solamente desde una perspectiva atomicista, sino de una perspectiva sistémica, tenemos que poner el acento no solamente en el ser humano en cuanto a individuo, sino también en las relaciones que él tiene con otros individuos humanos. Dos principios fundamentales, va a decir von Bertalanffy, de la teoría general de sistemas son el principio de equifinalidad y el principio de retroalimentación. El principio de equifinalidad plantea que en cualquier sistema cerrado, el estado final está inequívocamente determinado por las condiciones iniciales, y en el caso de los sistemas abiertos, se puede alcanzar el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Es decir, equifinalidad quiere plantear que un mismo resultado puede alcanzarse de distintas maneras, por distintos caminos, va a decir von Bertalanffy. Pero que en el caso de los sistemas cerrados, este estado final está definido, está contenido ya, por así decirlo, en las condiciones iniciales. En el caso de los sistemas abiertos, hay distintos caminos, pero todos ellos pueden conducir a un mismo resultado. Y el principio de retroalimentación, que plantea que en un sistema el flujo de energía o el flujo de movimiento está en constante equilibrio homeostático. Y, dice Bertalanffy, el mantenimiento homeostático de un estado característico o la búsqueda de una meta basada en cadenas causales circulares y en mecanismos que devuelvan información acerca de desviaciones con respecto al estado por mantener o la meta por alcanzar. En ese sentido, homeostasis puede entenderse justamente como lo entienden los biólogos, como la mantención de un equilibrio, ¿no? El sistema tiende al equilibrio y tiende a buscar volver al equilibrio si es que sale de él. Finalmente, para ir terminando con la cápsula, una reflexión que hace Bertalanffy sobre la función integradora de la teoría general del sistema consiste en buscar la unidad de la ciencia en función de isomorfismos, en función de estas leyes análogas y principios semejantes entre las distintas ciencias. Formalmente, dice él, se trata de uniformidades estructurales de las leyes, a nivel formal, a nivel de aquello que constituye el proceder de la ciencia. Pero materialmente se trata de uniformidades estructurales del mundo, y esto abre un campo de posibilidades de comprensión del mundo de manera sistémica. No se trata solamente que la ciencia, que el operar científico abstracto sea sistémico. Se trata de comprender que el mundo mismo es un sistema. Y es un sistema formado por sistemas, por así decirlo. El mundo mismo está articulado, el mundo mismo es una unidad de sentido. Y dentro de esa unidad de sentido hay otros sistemas, como el ser humano, la sociedad, la familia, etc., que forman parte de ese sistema en cuanto sistema, justamente, en cuanto unidad de sentido articulado cuyas partes interactúan entre sí. Eso es todo por hoy. Espero que esta cápsula les ayude a comprender el texto. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, pueden plantearlo, no hay ningún problema. Y nos vemos en una próxima cápsula.